Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, en México, en el sur de México, en la zona del Pacífico mexicano. Y tenemos un pequeño grupo de 3 compañeros comunicólogos y un servidor que nos dedicamos a la divulgación de temas sencillos, fáciles de acercarse a ellos, que sirvan para tener una visión más grande, sobre todo en nuestros adolescentes. A nosotros, el grupo de nosotros, los 4, Miguel, Gerardo, Beto, el servidor, nos preocupa mucho, porque pues, todos tenemos familias, ¿no?, de que vemos que nuestros jóvenes, desgraciadamente, una cosa tan extraordinaria como son los medios electrónicos, pues los usan para cosas intrascendentales. Y nosotros quisiéramos que esos medios, esos que a ellos les gustan tanto, el teléfono celular, la computadora, la tablet, ¿no?, que esos medios que a ellos les gustan tanto, los usaran para complementar un poquito su educación, complementar un poquito lo que no les podemos dar en el salón de clase, por tiempo, por programa, por los programas de estudio, por lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué decidimos? Pues hacer una serie de pláticas nada más, duran, ya con lo que yo les platiqué a ustedes, y ahorita nos quedan 12 minutos, sí mucho, o menos quizá. Entonces, esa es nuestra intención, de veras, que los chavos tengan, como le decimos en México, los chavos tengan acceso a otros temas, a otras cuestiones que de repente les puedan interesar. Sé que muchas no les van a interesar, pero algunas sí les pueden interesar, y de repente esto les va a dar un bagaje formativo, informativo sobre todo, que los va a hacer que tengan un mundo mucho más rico, ¿no?, que solamente ese pequeño mundo de estar intercambiando mensajes y más. Hoy estamos viendo la segunda parte de un personaje que, a mi parecer, es injustificadamente un ilustre desconocido. Me refiero a Thomas Paine, o Tom Paine, como le decían en su tiempo. Ese hombre que es el padre, el verdadero padre de la democracia occidental. Es padre fundador de los Estados Unidos, participó en la Revolución Francesa, trató de cambiar la estructura mental y idiosincrática de sus paisanos, los ingleses. No lo logró, desde luego, ¿no? La aristocracia en aquel entonces no era como la de hoy, que es de oropel, de chismito, ¿no?, de mentiritas. No, tenían poder. Los reyes tenían poder, no estos reyes que son reyes que salen en la revista Hola, ¿no?, o que se la pasan haciendo ridiculeces. No, estábamos hablando de gente que tenían poder. Y Thomas Paine en ese momento era un hombre muy mal visto. Había gentes que se decían liberales dentro del conservadurismo británico, como el caso de Edmund Burke, creo que lo mencionamos la sesión pasada, que escribe un libro en contra de los excesos de la Revolución Francesa. Él los hubo, y por mucho. Pero cuando él escribe este libro, todavía los excesos son mínimos. Y entonces Thomas Paine le contesta con un tomo de su libro, Los Derechos del Hombre, The Human Rights. Y arma una, pero tremenda, porque bueno, pues Inglaterra es un lugar de lectores. Hay que acordarnos, por ejemplo, que, permítanme el paréntesis, el día que sale El origen de las especies de Carlos Darwin, ese mismo día se acaba el tiraje. ¿Por qué? Porque Inglaterra es un país de lectores, como lo es Francia, como lo es Alemania, como lo es Italia seguramente, ¿no? Entonces, publica Los Derechos del Hombre
y se crea una verdadera revuelta, ¿no? Hay unas discusiones tremendas sobre si él está traicionando a la Gran Bretaña, a las estructuras políticas de la Gran Bretaña, y para acabarla de molar, saca el segundo tomo. Y entonces sí, la cosa se pone gravísima. Lo acusan de todo lo habido y por haber. Lo único que había hecho es escribir 2 libros sobre los derechos del hombre, sobre los derechos de las mujeres a participar en política, sobre la libertad de los esclavos. Esas cosas eran imperdonables. ¿Cómo se atrevía a decir que las mujeres tenían derechos? ¿Cómo se atrevía a decir que había que libertar a los esclavos? Pues eran la base de la economía de muchos terratenientes ingleses, ¿no? Entonces, bueno, esto se le viene encima a medio mundo y tiene que salir a escondidas de Inglaterra, en un velero, que le alquilan unos amigos, y llega a Francia. En Francia lo reciben con una manifestación increíble, en Pas de Calais, ¿no? El paso de Calais, van, lo reciben como si fuera un héroe, su libro es una joya, bla, 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 bla. Y hay un pequeño problema. Thomas Paine no habla francés. Pero aún así, llega a Francia y inmediatamente los girondinos, que eran así como la parte moderada de la revolución, le proponen que se incorpore como diputado girondino honoríficamente. Nadie lo ha escogido. Y entonces resulta que Paine pues llega y empieza a participar. La constitución que se supone que van a hacer nunca se materializa. Él de todas maneras sigue participando en política y entonces viene una circunstancia que para él moralmente es insostenible. O sea, ¿qué es lo que hace? Recuerden ustedes que Thomas Paine es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y que entonces el rey de Francia, no Luis XVI, pero uno de los reyes de Francia, Luis XIV, le había apoyado a los independentistas norteamericanos con tropas, dinero y barcos para derrotar a los ingleses y que se lograra la independencia de los Estados Unidos. Entonces Thomas Paine no tenía una mala... estaba en favor de la República, estaba en favor de que se cambiara todo, que se acabaran los reyes, pero no de que los mataran. Y entonces Robespierre y los jacobinos pues, promueven la muerte del rey. Y ahí Thomas Paine pone el grito en el cielo y dice, no, vamos a detenerlo, vamos a meterlo a la cárcel y después lo extraditamos, ahí se va a Estados Unidos. Estados Unidos se la debe a la familia real francesa, pues se va a Estados Unidos. Y no, lo vamos a cortar la cabeza. Y le cortan la cabeza. A él, a su esposa, a su hijo se lo regalan a un zapatero, muere de tuberculosis. Bueno, fue cruel, muy cruel el trato. Thomas Paine entra en conflicto muy fuerte con Robespierre, y Robespierre era verdaderamente un criminal. Sí, puede haber sido un tipo muy inteligente, y un tipo incorruptible, un tipo no sé qué y no sé cuánto, con muchos virtudes, pero era un tipo desalmado, brutal. Es más, hace que lleven a la guillotina a Danton, que era el representante más popular, porque era terrible. Y entonces meten a la cárcel a Paine y queda condenado a la guillotina. Agraciadamente, poco tiempo después cae en desgracia Robespierre, tratan de detenerlo, y en el momento en que lo van a detener, él hace un ademán o algo, le dan un balazo, le pegan el balazo en la cara, le destrozan la mandíbula, y Robespierre se le acabó la mejor arma que tenía, ya no podía hablar. Entonces se lo llevan y igualito que él hacía, lo llevaron a la guillotina y le cortaron la cabeza. Ya para esto ya sacaban a la gente que llevaban a la guillotina y a Paine no se lo llevaban.
Ya cuando le tocaba a Paine, tuvo tanta suerte de que el carcelero se equivocó de celda y fue a la celda de al lado y no a la de él. Ya para esto, una vez muerto en Robespierre, ya la pena de muerte ya no pesa sobre él, pero de todas maneras va a pasar un año en la cárcel, todavía un año más, hasta que llega el embajador de Estados Unidos y le pide al gobierno francés que por favor se lo entreguen. Entonces se lo entregan y se lo lleva a la embajada, ahí le dan de comer, lo reponen todo y regresa a Estados Unidos. Él siempre había tenido problemas con los políticos que llegaban al poder. Y bueno, pues Thomas Jefferson no era la excepción. Hay que recordar que Thomas Jefferson era un hombre ilustrado, un tipo que le amaba la ciencia y lo que ustedes quieran y manden, pero él tenía una hacienda y muerta su mujer, tenía una amante negra con la que tuvo varios hijos y ni porque tuvo hijos mulatos accedió a darle la libertad a los esclavos, porque pues, su hacienda vivía de los esclavos. Entonces, hace un artículo, escribe un libro, otra vez, en sus libros, crea un problema gravísimo porque exige la libertad de los esclavos, entra en un conflicto terrible, por ejemplo, con Washington, ¿no? Porque Washington, una vez que el rey de Francia, en ese momento, le regala un montonal de millones de francos, de plata, para que se funde el primer banco de los Estados Unidos. Entonces, a partir de eso, se le va a dar una pensión, pero una superpensión a algunos de los que participaron en la revolución, y el primero que se pone en la fila es Washington. Y entonces Paine lo critica y dice, hay muchos soldados que quedaron mutilados, que son gente de combate, que no eran generales, y que nadie les ha dado ni $1. Y este señor quiere que mensualmente le entreguen una cantidad, y además el señor tiene esclavos, tiene tierras, tiene propiedades. O sea, la verdad es que, pues sí, él es un general muy importante, fundamental en la independencia, pero hay otros que participaron y que no ganaron absolutamente nada. Bueno, el hecho de que los ingleses ya no estuvieran ahí, ¿no? Entonces tiene enemigos muy, muy poderosos. Esto hace que viene un proceso electoral. Se los estoy haciendo súper resumido. Y un proceso electoral, se presenta a votar y ¿qué creen que le dicen? No, usted no puede votar. ¿Por qué? Porque usted es ciudadano francés. No, pues si yo soy fundador de los Estados Unidos, no, según según el presidente Jefferson y según el general Washington, usted no es norteamericano. O sea, no tiene ningún documento que diga que usted es norteamericano, por lo tanto no puede votar. Ahí ya se da cuenta que ya definitivamente él es un apestado en todos lados. Sale de Francia para regresar a Estados Unidos. Hay un momento en que coincide con Napoleón. Napoleón quiere quedar muy bien con él. Napoleón dice que el libro que publicó en Inglaterra, ¿no? Los derechos del hombre, lo obtiene abajo de la almohada, ¿no? Que es un libro de cabecera. Pero Paine, que es incorruptible, ese sí es incorruptible, no Robespierre, ese es incorruptible, dice que Napoleón es el farsante más grande del mundo y que lo que quiere es poder, no quiere cambiar nada. Y así fue. O sea, pues un general que se dedicó a conquistar Europa, ¿no? Entonces, Paine, ya en Estados Unidos, cuando ve que ya es muy difícil hacer algo, publica un libro sobre religión y esa es la gota que derrama el vaso. Ahí sí ya no critica la forma en que las estructuras religiosas pues controlan, pero además viven a todo trapo, ¿no? Sean musulmanes, sean católicos, sean judíos, sean lo que sea, protestantes o
católico, ¿no? Entonces esto le trae muchos conflictos. El hecho es que él había podido comprar una pequeña propiedad. Para esto se trae, él vivía, ya al final de su estancia en Francia, vivía arrimado, como decimos en México, en casa de un amigo del periodista. El caso es que al amigo periodista también lo empiezan a perseguir, entonces él toma a los hijos y a la mujer y se los lleva a Estados Unidos a vivir con él. Bueno, para no hacérselos el cuento muy largo, pero sí recomendarles ahorita algo, muere en su propiedad, unos sacerdotes van y lo quieren convencer de que dé marcha atrás con su ateísmo, los manda al demonio, bueno, les dice, no, muchas gracias, buenos días, y los saca, estaba agonizando y de todas maneras los despide. Lo entierran ahí mismo en su territorio y ¿quiénes van a su entierro? 7 gentes. Va la señora con sus hijos, la señora de su amigo el periodista, y unos esclavos a la que él los había tratado de maravilla. Y así muere prácticamente en el anonimato el más importante impulsor de la democracia, del republicanismo, del espíritu de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, así murió anónimamente. Ahora bien, yo les quiero recordar, y quiero, si alguno, digo, hay varios documentales sobre Paine, yo les pido que los vean, pero sobre todo hay uno, a los que hablen inglés, les pido que vean uno, que se llama El padre olvidado de la democracia en Occidente. The Forgotten Father of the Democracy of the Western World. Por favor, búsquenlo, está en YouTube. De veras, de veras, de veras, de veras. Es uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad, pero es muy peligroso porque no estaba dispuesto a sentarse en sus laureles y pasarla bien. Muchas gracias. Ojalá quieran ustedes conocer a Tom Paine, a Thomas Paine. De veras, de veras, de veras, es un hombre al que vale la pena conocer. Y próximamente vamos a hablar de otro hombre que yo creo que vale la pena conocer, otro inglés que se llamaba Carlos Darwin. Que tengan muy buen día.